Bueno, entonces hoy buenísimas las participaciones y me gustó que empezaron a ir diciendo, bueno, yo no voy a redundar en lo que dice la compañera. Bueno, genial. Gracias, porque este año, aquellas que abandonaron el año pasado, tienen que sí o sí concluir la cursada. Así que se tienen que recibir. Todas las que empiezan ahora. Un poco de presión. Bueno. ¿Qué me interesaba a mí que recuperáramos? Entonces, vimos todo el paratexto, ¿eh? Estamos como armando las bases de cómo vamos a leer todos los textos que vamos a leer. Porque van a ser textos más bien complejos. Entonces, vamos a ir ya, porque ya obviamente que son profesionales, a un poquito ahí de recibirse. Entonces, el texto de Rita Segato me da pie para linkearlo ya desde el paratexto con otro eje que me parece interesante que recuperemos y que recordemos, que es el eje vinculado cuando ella dice, en el título, habla del significante, esta idea de un significante vacío, ¿no? Entonces, me parecía a mí que recuperemos ese concepto de significante, que ya lo recupera de un autor argentino, que es Ernesto Laclau, en donde él lo que hace es un vínculo para su análisis desde la semiótica y la teoría política. Nosotros no nos vamos a meter con la teoría política, pero sí nos vamos a meter con esta idea de, dice, todos somos mortales, primer eje en el título, del significante vacío a la naturaleza abierta de la historia. Bien, ¿cuál sería el marco conceptual, el marco teórico que sostiene, que enmarca, que abraza el texto de Segato? Y ya en el título observamos que hay un eje de marco teórico, cuando menciona este término significante. O sea que nos remite nuestro intertexto para comprender ese texto, tiene que estar una base en la semiótica, ¿no? ¿Quién habla de significante? ¿Qué es un significante? Y nos remite a toda la historia que se desarrolla desde el siglo XX, en especial a partir de estas dos líneas. Una dentro de la semiótica, ¿no? Es decir, sabemos que el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, que se publica después, es decir, unos alumnos de él tomaban clases en su curso de lingüística, y cuando fallece Saussure con los textos de él, además presentan este curso con las distintas clases que él iba dando, ¿no? En ese curso de lingüística general, en la primera parte, empieza definiendo lo que va a ser ¿qué entiende la propuesta, ¿no? Que es una ciencia de los signos, ¿no? De manera que, para el caso de la lingüística, como surge desde la lingüística, las palabras serían signos que tendrían un signo que tiene dos entidades. Esto lo han visto conmigo en FOGA, así que sería el significante y el significado. Ese significante pasa a ser la imagen acústica de la palabra, el dibujito de las letras de la palabra. ¿Vieron cuando uno mira palabras en otros idiomas, qué sé yo, en chino, en ruso? Para uno son en griego, ¿no? Una vez que por ahí en turco, ¿no? Es decir, son dibujitos, porque uno entonces compara los dibujitos, pero uno no puede leerlas siquiera, ¿eh? Entonces, ahí se da cuenta de que son significantes, ¿no? Esos significantes, esos dibujitos, tienen un significado. Y ese significado está vinculado no naturalmente, sino arbitrariamente, ¿no? La relación entre el significante y el significado es una relación arbitraria. Por lo tanto, implica un contrato, un consenso en la comunidad de sentido, ¿no? Nosotros todos los que leemos e interpretamos ese significante de esa manera, somos esa comunidad de sentido,
¿no? Que interpretamos de la misma manera. Bien, piensa en el marco en el que está escribiendo, principios del siglo XX. Principios del siglo XX también hay toda una que se llama teoría indicial, que se venía desarrollando, bueno, Ginsburg habla de ello, es decir, empezar a encontrar esos síntomas, esos elementos que me permiten a mí interpretar la historia, por ejemplo, en el caso de la historia del arte. También leyeron conmigo en EFOBA a Cassirer, Antropología Filosófica, en donde habla de que el hombre, de ahí la antropología, o sea, estudia, dentro de la filosofía, estudia cómo definimos al hombre, qué es el hombre, ¿no? Y entonces dice Cassirer, el hombre es un animal simbólico, es decir, tenemos esta capacidad que nos diferencia de los animales de simbolizar, de construir símbolos, de leer símbolos y de permanentemente estar intercambiando simbólicamente. Bien, ¿qué pasó? Se instala la semiótica y la semiología en distintos ambientes. Hay todo un desarrollo vinculado a la lógica y la semiótica, podríamos decir, anglosajona, ¿no? Y va construyéndose algunos dicen paradigma, este modo de estudiar la realidad, pero desde el punto de vista que nos aporta la semiótica. Y es tal la influencia que tiene que se instala en todas las ciencias sociales, incluida la antropología, de la que viene Rita Segato, pero también en los estudios de las artes visuales, en los estudios de la publicidad, en los estudios, ¿no? Es decir, del diseño gráfico, ¿no? Es decir, tiene un impacto, ¿no? En los modos de comprender la realidad, ¿no? Entonces, ese marco teórico de la semiótica le permite a Segato hablar de este significante vacío. Es decir, un significante que nos permite jugar con distintos significados, con distintas interpretaciones, ¿no? En la biología no es un significante vacío porque te dice, bueno, el coronavirus es un virus, tiene tales características, es más, te hacen el dibujito y todo, ¿no? Para las ciencias sociales, hablar de coronavirus tiene otras interpretaciones. ¿Qué es lo que plantea ella? ¿No? Entonces, acá me parece interesante recuperar cómo, yo acá había traído esto de quiénes, porque en el arte también hubo un vínculo con marcar estos significantes y significados. Fíjense en la imagen de... bueno, les pongo el de Magritte, ¿no? Cuando él presenta esto no es una pipa. ¿Qué está marcando? Está haciéndonos observar que el significante, es decir, la imagen, la representación de ese objeto pipa, no es el objeto, ¿no? Sino que es una representación. Eso que veo son manchas, ¿no? Que son la representación de un objeto que yo veo, que está dado, que veo en la realidad, que es real, pero no tengo el objeto real acá. Entonces, cuando en esta imagen, en donde juega entre lo visual y lo lingüístico, nos aclara, casi como un pie de imagen, que esto no es una pipa. ¿Por qué? Porque es la representación de la pipa. Y en este sentido, hacer mención, las vanguardias marcaron esa concepción de la imagen como un lenguaje. No solo en las imágenes artísticas, y eso lo que vamos a ver hacia fin de año, desde los estudios visuales lo que se plantea es cómo nuestra percepción se construye a partir de las imágenes que observamos, las imágenes que percibimos, y percibimos como percibimos también en este vínculo con las imágenes. Bien, entonces, primer manera de linkear
para pensar en ese marco conceptual del texto de Segato sería la semiología o la semiótica. El otro linkeo que podemos hacer es con toda una tradición que se desarrolla, tuvo un primer periodo en los 60-70, las vinculaciones latinoamericanas vinculadas a un latinoamericano que surge en literatura, pero que también surge en otras disciplinas, qué sé yo, piensen en Kush, ¿no? Es decir, quienes nos hablan de esta reconstrucción latinoamericana y de este volver a las raíces. Pero hacia la década del 90 aproximadamente, fines del 90, cuando algunos empiezan a hablar de una tardomodernidad que ya se había planteado, otros hablaban de la posmodernidad, se hablaba de que el discurso de la modernidad era un discurso agotado, se construye, se plantea desde una visión posicionada en América Latina de crítica a la modernidad que está sí o sí vinculada al capitalismo y a este proceso de colonización. Entonces, autores como Enrique Dussel, como Mignolo, Quijano, y entre ellos Rita Segato, se posicionan desde esta visión de crítica a un proceso que implicó el proceso de colonización. Es decir, colonización, Colón, cuando Colón vino a América. Sí, bien, nosotros 1810, 1816 fueron 2 fechas en Argentina en donde primero logramos la emancipación y luego la independencia. Muy felices, a diferencia de lo que decía un presidente argentino, mucha gente murió para lograr esta independencia. Podríamos decir a nivel político, consolidarnos como Estado nacional, con soberanía. Pero se siguió produciendo otro tipo de colonización, que es la colonización del conocimiento. Es decir, nuestras estructuras para mirar, nuestras estructuras para comprender, nuestras estructuras están vinculadas al pensamiento europeo, a un eurocentrismo. De esa manera, esta visión de que somos atrasados, de que estamos en el vagón de carga, de que nada de lo que se pueda hacer acá sirve, entonces deslegitimamos todos los saberes de los pueblos originarios, deslegitimamos todos los autores argentinos. Y sin embargo, fíjense, bueno, Rita Segato es una autora argentina, Jorge Frascara, si ustedes quieren, en el diseño, es un diseñador argentino. Diríamos, ¿por qué desarmar este vínculo que tiene que ver con un proceso de pérdida de soberanía, de conocimiento, en donde todo lo bueno está dado desde afuera? Bueno, con ese patrón se construyó nuestro Estado Nacional cuando, en la década de 1880, se consolida el Estado Nacional en manos de gobiernos oligárquicos, ¿no? Terratenientes y demás. No me voy de tema. Entonces, en ese marco aparece el otro gran, podríamos decir, marco conceptual, que es el marco vinculado a la decolonización, que se le llama. Y el tercer marco conceptual es un tema propio que trabaja mucho la antropología, que es el marco conceptual ligado a cultura y naturaleza, ¿no? Esta idea de que dice, bueno, somos seres culturales, pero también seres naturales, ¿no? ¿Y cuál sería este punto, ¿no?, de confluencia y este no escuchar lo natural? ¿Y cómo interpretamos ser seres naturales? Entonces, con este texto me parecía como, si lo linkeamos, nos abre otros panoramas. Y por otro lado, ella habla de el neoliberalismo, es decir, en qué marco, en qué contexto
se instala el virus, ¿no? Yo les decía, no es la primera vez que tenemos un virus en la historia de la humanidad, sino que, sino que esta se instala en un momento específico que hace que este virus tenga una rápida llegada y se convierta un virus que podía ser una epidemia rápidamente en una pandemia. ¿Por qué se convierte rápidamente en una pandemia? Me quedó muy largo.